voy a tocar unas bases conceptuales, que es la siguiente. Acá vemos el concepto de riesgo. Les decía que en el caso de mi tesis doctoral es sobre riesgos. Entonces, miren, ¿cuál es el concepto de riesgo según el PMBOK? Y dice acá lo siguiente, ¿no? Son incertidumbres que, si ocurriesen, afectarían los objetivos del proyecto de manera negativa, llamado amenazas, o positiva, llamado oportunidades. Entonces, el riesgo es la incertidumbre, dice. Miren, ¿qué está ocurriendo en nuestro país en este momento? Yo veo varios programas que, bueno, cuando tengo tiempo, en las noches un poquito, el fin de semana un poquito, pero por ejemplo están dando una publicidad donde dice las carreteras nacionales, digamos, interrumpidas, creo que son caminos provinciales interrumpidos, caminos distritales interrumpidos. Entonces la pregunta es, ¿una carretera interrumpida ¿podría ustedes pensar que generan incertidumbres en qué? En la actividad comercial, y ustedes han escuchado, lo hemos visto en televisión, es información de carácter público, que decían que el balón de gas en Puerto Maldonado llegó a costar 300 soles el balón de gas de 24 libras. La pregunta es, oye, Rubén, ¿y qué tiene que ver eso con los riesgos? La pregunta es esta, ¿no? ¿Qué dice riesgos? Son incertidumbres que si ocurriesen afectarían los objetivos del proyecto de manera negativa, amenazas o positivas oportunidades. Y de acuerdo a esto, ¿cuál es el efecto de los riesgos? Son variaciones imprevistas en los objetivos del proyecto o positivas o negativas que surgirían como consecuencia de si ocurran los riesgos. Entonces, en este caso, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un tema, por supuesto que, digamos, quizás ya no está ligado a lo que es un proyecto, porque ¿cuál es el concepto de proyecto amigo según el PMBOK? Son esfuerzos temporales, ¿sí? Esfuerzos temporales. Pero vamos a pensar, digamos así, suministro de gas natural a, a las regiones del sur. Vamos a pensar que es un proyecto, tiene un inicio, tiene un fin. Entonces, ¿y qué está pasando? ¿Cuál es la incertidumbre que puede afectar a que el gas llegue oportunamente a un lugar? Las interrupciones de las carreteras principales. Esos son incertidumbres. Son incertidumbres que si ocurriesen, dice, afectarían los objetivos del proyecto. ¿De qué manera lo afectarían? A que llegue el balón, el gas, a Puerto Maldonado, a Puno o al Cusco. Entonces, si ese balón de gas no llega a la zona, ¿qué pasa con eso? Dice acá efecto, variaciones imprevistas en los objetivos del proyecto, y siempre los efectos son en plazo y costo. Plazo que no llega, costo que sube el balón de gas. En el Cusco se ha estado vendiendo, según la información pública, a 150 soles el balón de gas. Y además han pasado por televisión colas. Entonces, ¿qué pasa con eso? El plazo y el costo. Puerto Maldonado, 300 soles el balón de gas. Entonces yo estoy haciendo esto, amigos, para que ustedes de una manera rápida entiendan el concepto del riesgo y que todo riesgo tiene efecto y que todo riesgo tiene causas. Entonces, ¿cuáles son las causas según esto? El concepto son acontecimientos o circunstancias concretas que existen en el proyecto o su ambiente y que causan incertidumbre. Entonces, ¿cuál es el elemento que causa incertidumbre? Las marchas, la interrupción de las carreteras. Con eso yo no estoy diciendo que sean injustas o justas, a eso no estoy entrando, yo no estoy entrando al tema político, yo estoy entrando al análisis de la parte real nada más. Ahora, si analizamos un proyecto, vamos a entrar a un proyecto y ahora sí concreto. Vamos a entrar al proyecto muy rápidamente, así de la línea de metro número 2. Ustedes saben que la línea de metro número 2 es totalmente subterránea. Si no me equivoco, tiene 35 kilómetros de traza. Entonces decimos, oye, a ver, demos un riesgo. Ah, ya, mira, nuevamente leemos el concepto, dice, son incertidumbres que si ocurriesen, un ratito, por favor.
Entonces les decía, entonces en la carretera, perdón, en la línea Metro 2, un riesgo ¿cuál es? De que tengan la disponibilidad de las áreas de trabajo. Ustedes saben que en las estaciones, ahí se va a hacer una construcción. Entonces, ¿cuál es el riesgo? De que la disponibilidad de esos terrenos. Ese es el tema de la incertidumbre. Si no se logra esa disponibilidad de los terrenos liberados, ¿qué va a pasar? El efecto va a ser que se va a ampliar el plazo y el costo. ¿Y cuál es la causa? Son acontecimientos y circunstancias concretas que existen en el proyecto, su ambiente, que causan incertidumbre. Y lo concreto, estimados colegas, ustedes pueden revisar más tarde si gustan o mañana, es, vean ustedes el arbitraje que el Perú ha perdido por efecto de la línea Metro 2. Y justamente lo ha perdido porque no se han tenido los terrenos liberados para el uso del concesionario. Ese arbitraje de CIAD internacional, el Perú lo ha perdido. Y según la información que yo leí, era de que el Perú tenía que pagar probablemente $700 millones por ese laudo arbitral perdido internacional. Entonces, ese es el efecto sobre el proyecto. ¿En qué? En plazo y costo. ¿Ok? Entonces, bien, ahora vamos a ver otra cosa más, para ver la parte conceptual, así de manera rapidita, con la idea de poder dejar en claro un punto importante, estimados colegas. Entonces, miren, acá vamos a ver esta vista, ¿ok? Entonces, podría poner Enter. Acá dice el proceso C.1, primer proceso, planificar la gestión de los riesgos. ¿Qué cosa significa este proceso? Es proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Siempre tenemos que tener este proceso definido. El segundo proceso, 11.2, identificar los riesgos. El proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características. Ya les estoy diciendo, ¿cuál riesgo sería el que estamos analizando en este caso en el proyecto Línea Metro 2? La disponibilidad de las áreas de terrenos para el concesionario. Ese sería un riesgo, ¿ok? Vamos viendo otro proceso, realizar el análisis cualitativo de riesgos. ¿Qué dice? Es el proceso de priorizar riesgos individuales del proyecto para analizar o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características. Entonces, acá el análisis cualitativo se hace en base a la probabilidad y el impacto. ¿Ok? De acá dice 11, proceso 11.4, realizar el análisis cuantitativo de riesgos. ¿Y qué dice el proceso? El proceso de analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. Y normalmente, estimados colegas, ¿cuáles son los objetivos generales del proyecto? Plazo y costo. Entonces, y acá, ¿cuál es la diferencia entre el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo? En que dice el análisis cualitativo son priorizar riesgos individuales. En cambio, ¿qué pasa con el análisis cuantitativo? Analizar numéricamente el efecto combinado. Entonces, en el caso del análisis cualitativo vemos riesgo por riesgo los priorizados, pero en cambio en el análisis cuantitativo se ve el efecto combinado de todos los riesgos. Esa diferencia, por favor, ténganla presente, que lo vamos a ver. Después de esto, ante los riesgos que se pueda tener en un proyecto, vamos a tener que poner respuestas al riesgo. Y lo que pasa, si se presenta un riesgo, se activa el riesgo, la respuesta es algo nuevo que se tiene que implementar en el proyecto. Por lo tanto, ¿qué significa? Que tiene costo. Entonces, apenas hablemos de respuestas, quiere decir que el costo del proyecto ya no va a ser el costo contractual del contrato, sino va a ser un costo mayor porque se suman el costo de las respuestas al riesgo. Acá lo dice, ¿no? Planificar la respuesta a los riesgos. ¿Qué cosa es? El proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, así como para tratar los riesgos individuales del proyecto. Y de ahí de planificar la respuesta, ¿qué dice acá? Implementar la respuesta. Entonces, por ejemplo, ¿qué significaría esto pensando solamente en la línea de Metro 2? Oye, riesgo, entrega oportuna de los terrenos. Entonces, ¿cuál sería planificar la respuesta? Podría ser decir, oye, si no podemos este terreno, veamos el terreno del frente. Pero eso no es posible, porque ese terreno del frente significaría que hay que cambiar la estación, ya no ponerle en el lado
vamos a decir oeste, sino hay que ponerle al lado este. Entonces, ¿eso qué significaría? Además del problema del riesgo, significaría un cambio en el diseño. Entonces se dan cuenta que las cosas se van complicando. Pero de todas maneras, ante el riesgo hay que implementar la respuesta. ¿Y la respuesta qué dice? El proceso de implementar planes acordados de respuestas a los riesgos. Pero acá dice planes acordados. ¿Eso qué significa, estimados colegas? De que los riesgos se identifican. Y esa planificación de respuestas son conocidas por los stakeholders, el cliente, el supervisor y el contratista o concesionario. Entonces, si conoce esas respuestas, tiene una idea aproximada del costo. Entonces, finalmente, ¿por qué esto es importante? Porque alguien tiene que asumir esos costos de dar respuestas al riesgo. Si decimos, por ejemplo, compramos el otro terreno, entonces la primera pregunta es, ¿quién asume ese costo? ¿El concesionario, la entidad o el supervisor? El concesionario diría, oye amigo, tú dame el terreno que estaba previsto. Si tú me vas a dar otro terreno, encima que tú tienes que cubrir esa respuesta de ese terreno nuevo que tú vas a darnos, además tiene que ocurrir como consecuencia de eso el cambio en el diseño, porque mi estación estaba prevista para esta parte, ahora tengo que ir al otro lado. Entonces, doble costo, ¿me entienden? El supervisor no va a cubrir ese costo, entonces por lo tanto ya se sabe quién lo va a hacer, la entidad, el Estado peruano. Eso es la implementar. Y después dice monitorear los riesgos. El proceso de monitorear la implementación de los planes acordados de respuestas a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto. Entonces, estos 7 procesos, estimados colegas, son clave en nuestros proyectos. Son claves. Entonces ya lo saben, ¿no? El primero es planificar cómo voy a trabajar la gestión de riesgos en mi proyecto. La pregunta que hacemos es ahora en este momento, somos 59 personas conmigo. Todos ustedes trabajan en proyectos, ya sean privados, ya sean públicos. Entonces, por lo tanto, alguno de ustedes podría decir lo siguiente, no, yo no me preocupo porque en mi proyecto no hay riesgos. Esa respuesta no es oportuna, no es cierta, porque todo proyecto está sujeto a riesgo, como lo vamos a ver. Primera respuesta a la pregunta. Entonces diría, otro podría decir, no, ¿sabes qué? Yo no me hago problemas porque yo no tomo la decisión, ni además autorizo presupuestos, ni además yo trabajo en la oficina técnica, soy gestor BIM, y con eso yo con mi BIM estoy suficientemente cargado de trabajo y por lo tanto no tengo que ver nada con los riesgos. No, amigos, no hay profesional de ingeniería civil, arquitectura u otras especialidades que pueda estar exento de su, vamos a llamarle, compromiso, responsabilidad con los riesgos. Porque ustedes pueden decir, no, yo solamente me encargo del diseño estructural del proyecto. Un ratito. El diseño estructural también genera riesgos. ¿Cuál es el riesgo de un riesgo estructural? Fíjese, digamos, no utilizar la versión del código o estándar de la norma. Esto es un riesgo. Entonces, por lo tanto, no hay manera de decir, no, yo no tengo que ver nada con los riesgos. Entonces, por lo tanto, todos tenemos que tener las capacidades y competencias de gestión de riesgos, sin excepción. Por eso es la importancia de este tema, estimados amigos. ¿Ok? Hasta acá vamos viendo el tema y ahora vamos a pasarnos a ver esta parte de aquí. ¿Ok? Dice acá, análisis cuantitativo de riesgos. Ya saben ustedes, estimados colegas, que el análisis cuantitativo de riesgos se diferencia del análisis cualitativo porque este análisis evalúa el efecto combinado de los riesgos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos análisis de riesgos es el más cercano a lo real? ¿El análisis cualitativo o el análisis cuantitativo? El análisis cualitativo hemos dicho que se analiza los riesgos priorizados, pero analiza riesgo por riesgo. En cambio, el análisis cuantitativo analiza el efecto combinado de los riesgos. La pregunta es entonces, ¿cuál se acerca más a la realidad? ¿Qué dice nuestro amigo Adolfo Martín Huanca? Adolfo, ¿cómo estás? Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás, Adolfo? Mi saludo por el Día de la Amistad, Adolfo. Igualmente, Gracias. No sé, ¿cuál de los dos análisis de riesgos te parece a ti que se acerca más a la realidad, estimado Adolfo?
Eh, bueno, y aquel que se identifica en base a cómo va desarrollándose el proyecto en sí, pues. No, espera, no me has entendido la pregunta. Te repito la pregunta, mira, te lo digo Ok, con calma. Por un lado, tenemos el análisis cualitativo de riesgos, que se analiza, primero prioriza los riesgos y te dice, atiende este riesgo que es el que tiene prioridad 1. En cambio, por el otro lado tenemos el análisis cuantitativo de riesgo, que se analiza el efecto combinado de los riesgos, de todos los riesgos del proyecto. La pregunta es, ¿cuál de los dos es el que se acerca más a la realidad? podría decirle que el cuantitativo. Ok, gracias. Rosario, tú has levantado la mano. ¿Qué nos dices, por favor, Rosario? Sí, bueno, yo creo que en realidad son complementarios, porque conocer cuál es el riesgo más probable y conocer también cuál es el costo que implica o cuantificarlo de alguna manera, porque normalmente los riesgos se asocian pues a costos, nos permite plantear una estrategia para mitigar o eliminar el riesgo. Esa sería esa. Ok, está bien, la opinión es procedente, son complementarios, por eso justamente por eso el área de conocimiento, gestión de los riesgos del proyecto contempla esos dos tipos de análisis. Lo que pasa solamente que para fines del día de hoy, 14, Día de la Amistad, vamos a entrar al análisis cuantitativo de riesgos, pero lo que quería es que se entienda claramente la diferencia conceptual, nada más, ¿sí? Correcto. Entonces, miren, tenemos esto y acá vamos a ver entonces, pasamos. Entonces, para el análisis cuantitativo, necesitamos emplear un software que pueda hacer la simulación Monte Carlo. Entonces, este software, por ejemplo, se llama el Risky Pro Professional. Es un software que hay que bajarlo, lo puede bajar con cualquier otro, un demo de unos 28 días, creo que es, lo bajan y con eso se puede hacer el análisis cuantitativo. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos es, primeramente, es el cronograma Gantt. Acá lo tenemos. Ustedes ven en este caso este proyecto que tiene tareas desde el 1 hasta el 623. Pero ustedes ven que acá todavía no está desplegado. O sea, tendrá a lo mejor 700 tareas este proyecto. Entonces necesitamos tener, para hacer el análisis cuantitativo de riesgos, necesitamos tener el cronograma con fechas, ¿sí? Cronograma con fechas. Y por supuesto que el cronograma esté elaborado de manera consistente, o sea, que exista una red que tenga. ¿Ok? Ese es lo primero entonces. Cronograma. Segundo, digamos acá, voy a salirme de esto y ya de una vez voy a entrar al software un ratito, ¿ya? Voy a entrar al software para que de esa manera podamos ver ya la cosa de manera aplicativa directa. Un momentito, por favor. Un ratito entonces. Muy bien, entonces acá, ahorita comparto, por favor. Ya está. Entonces, miren, voy a compartir ahora sí. Ok. Entonces ya estamos viendo la pantalla. Me dice que está procesando, se está cargando. Ya, perfecto. Entonces ya estamos viendo, estimados amigos, un cronograma Gantt. ¿Sí? Pues acá vemos cuántas tareas tiene este proyecto. Tiene 124 tareas. Y por supuesto, acá en el cronograma Gantt tenemos costo directo, porque todo este análisis de riesgo se hace en base al costo directo. No consideramos gastos generales, no consideramos utilidades, sino costo directo. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Es el Gantt, ¿sí? Segundo, necesitamos el costo del proyecto. Si ustedes lo ven, acá está el costo de 18.275.706 en total. Comunidades económicas, ¿ya? Acá el proyecto de qué se llama, ¿cómo se llama el proyecto? Dice Obras, Recuperación y Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal Huarmaca, Piura. ¿Ok? Entonces, necesitamos, segunda dato que requerimos es costo del proyecto. Esto de acá, el costo,
Ustedes verán que acá están y pues, evidentemente se va sumando el costo total, sale porque el software, por supuesto, lo suma, ¿no? Entonces ya tendríamos GAN y el costo. Entonces ya saben, ¿no? Tiempo, costo. ¿Cuál es la tercera variable que requerimos? Son los riesgos. Y ustedes ven acá, Schedule, Risk, Análisis, Track, Report. Y acá en el menú tenemos File, Schedule, Risk, Análisis, Tracking, Report, Tools. ¿Ok? Entonces acá nos vamos a ir a riesgos y vemos, dice Risk, Register. Entonces acá están los riesgos que se ha puesto a este proyecto. ¿Qué riesgos tiene? Que se le ha puesto, por supuesto, para el ejercicio, se le ha puesto ciudadanos con pedidos vecinales. ¿Eso por qué? Porque los ciudadanos, ante un proyecto que se comienza a ejecutar, ellos tienen su lista de pedidos. Oye, yo te dejo que pases por mi vía, si me haces esto, un centro de salud, si me haces esto, son pedidos. El otro riesgo que se ha puesto acá es conflictos socioambientales. Es típico, es decir, los riesgos son riesgos previsibles. ¿Ok? Otro riesgo que se ha planteado acá, demora en pagos. Un cuarto riesgo, dice acá, problemas con la disponibilidad de personal calificado. ¿Qué significa esto? Que de repente no encontramos topógrafo, no encontramos un jefe de oficina técnico, nos demoramos. Es un riesgo previsible. Es decir, eso es el riesgo, son riesgos previsibles. Oye, pero ¿cómo no va a haber personal si ahora las obras han bajado? No, no, sí hay. Lo que pasa es que creímos un personal con un perfil de competencias y capacidades muy específico y con una experiencia muy particular. Por lo tanto, hay dificultad para disponer de ese profesional. Quinto riesgo, retraso en la entrega del terreno. Oye, pero eso no es riesgo, porque eso está establecido en el contrato, que el cliente debe entregar el terreno a los 15 días útiles de firmado el contrato. Sí, pues, eso es lo que dice, pero el riesgo previsible es que no lo entregue o que haya demora en la entrega del terreno. Eso es un riesgo previsible. Entonces, todos estos riesgos, amigos, son riesgos previsibles. Por favor, ¿podrían tomarle un fotito de esta parte para que tengan una idea, por favor, de esto? O sea, que de esa manera vamos planteando cosas. Ya, entonces la foto, por favor, ya está, gracias. Ya está, eso para que lo tengan, los riesgos. Ahora, pero ¿cómo entramos en la parte de riesgos? Acá podemos poner otro riesgo, ¿me entienden? Vamos a poner un riesgo. A ver, vamos a preguntarle a Hernán Valera Echaíz. Hernán Valera, ¿cómo estás? Hernán, buenas noches. Hernán Valera, buenas noches. Activa tu micro, por favor. Hernán Valera. Ok, no está. Anderson Jr. Anderson Jr. Zorrilla. Anderson, buenas noches. ¿Cómo estás, Anderson? Buenas noches. Hola, ¿dónde estás, Anderson? ¿Dónde te encuentras tú físicamente? Yo actualmente estoy en Sayán. Sayán. Eso, al norte chico. Sí, el norte chico. Ya está, perfecto, perfecto, Anderson. Entonces, mira, Anderson, te voy a pedir lo siguiente. Ya has visto los riesgos que acá se señalan, ¿no es cierto? Ciudadanos con pedidos vecinales, conflictos socioambientales, demora en pagos, problemas con la disponibilidad del personal calificado, retraso en la entrega del terreno. ¿Qué otro riesgo tú piensas que se podría presentar o considerar como riesgo previsible en este proyecto, sabiendo que es digamos así, un mejoramiento de un camino vecinal? Eh, ¿Algún vicio oculto por ahí que pueda haber? Dice oculto. Entendiendo que esa es una falla del expediente técnico. Claro. Ya, entonces vamos a ponerlo más entre paréntesis, expediente técnico. Ya, expediente técnico. Ahora, la pregunta. Ya está, mira, le he puesto este riesgo que tú dices, entonces, ¿qué hay que hacer? Doble clic en el número 6, doble clic, y aparece lo que se llama el registro del riesgo. Y ustedes ven acá en esto que tiene varias pestañas, ¿no es cierto? Este es formato de riesgos. Acá dice asignar el riesgo a la tarea o al recurso. La pregunta, este riesgo que tú dices, vicio oculto, ¿a qué tarea crees tú que se pueda afectar de manera directa?
Acá tenemos, si abrimos acá, acá aparecen todas las actividades del proyecto. La pregunta, ¿a qué crees tú que podría hacer que afecte ese riesgo? ver. Bueno, en este caso sería el perfilado, nivelación, Perfilado, ¿no? ya, perfecto, el perfilado. Listo. Entonces yo le pongo perfilado y acá inmediatamente dice el impacto, porque te acuerdas que hemos visto riesgo, causa, efecto. Entonces acá dice outcome time. Entonces el efecto del riesgo, ¿cuál es? Que eso me va a generar un retraso. ¿Sí? Entonces por Ujú. default, ¿qué hace el software? Por default te pone 15% de probabilidad, 20% de impacto en lo que es el retraso. Pero probablemente, dado que ya sabemos que existe este tipo de cosas, le aumentamos la probabilidad y decimos, bueno, pero este tema a lo mejor puede ser 15 también acá. Entonces, perfecto. Ahora, pero solamente afectaría en plazo, ¿eso crees tú, estimado? ¿O crees tú también, Anderson, que afectaría en costo? Sí, afectaría en costos Ya, también. entonces mira, acá también tenemos este triangulito, ponemos acá y buscamos. Buscamos acá, dice, por ejemplo, relativo incremento de costos. Por default te pone esto, casi copia lo anterior. Entonces en costo decimos, no, yo creo que es 10 solamente, pero estoy haciendo una cosa muy rápida, ¿no, Juan? Entonces en este momento ya hemos dicho, el vicio oculto va a afectar al perfilado, nivelación y compactación. Y en ese caso, este riesgo sobre esta tarea, ¿qué va a generar? Se va a generar un relativo retraso del proyecto con una probabilidad del 45% y un efecto del 15% de impacto. También incrementaría un incremento de costos con un 45% de probabilidad y un 10% de efecto como salida. Entonces, si estamos de acuerdo, para hacer solamente el pequeño ejemplito, le ponemos a aceptar. ¿Ok? Entonces ya hemos incorporado un riesgo y si tú te das cuenta, estimado, acá está el riesgo, dice vicio oculto, afecta a la tarea 17. El retraso en entrega del terreno afecta a la tarea 5. El problema de disponer personal calificado afecta a todas las tareas, porque es difícil, oye, nos falta topógrafo, no sé qué, nos afecta. La demora en pagos afecta al corte en roca fija, por ejemplo, y los conflictos socioambientales afecta a la tarea 12, trabajos preliminares. Y los ciudadanos con pedidos vecinales afecta a la configuración de cunetas sin revestir, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esto, entonces, ¿qué tenemos, estimados amigos? Anderson, observa por favor tú y vas a ser el intérprete para todos de lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? ¿Estás de acuerdo, amigo? Sí, está bien, Jero. Conforme. Entonces, mira, ya tenemos primeramente el cronograma. Tenemos el costo, ¿sí? El costo que es 18.275.706 unidades económicas. Tenemos el registro del riesgo. Ya le hemos puesto el riesgo que tú mismo has planteado. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Entonces nos vamos a Schedule y nos vamos a esta teclita que dice acá, calcular. ¿Y qué dice ahí? Iniciar simulación, Monte Carlo. Entonces le pongo acá. Entonces el software inmediatamente hizo el cálculo de la simulación Monte Carlo y te das cuenta rápidamente, estimado Anderson, que por ejemplo acá dice, retraso en la entrega sería el score, el riesgo más importante, pero acá no estamos viendo. Entro acá y digo, ¿qué es más importante para ti, Anderson, el plazo o el costo del proyecto? Eh, el plazo. El plazo. Entonces buscamos acá duración, el plazo. Entonces el software inmediatamente te dice, oye, Anderson, ten cuidado, mira, para el plazo, el riesgo más crítico es los problemas con la disponibilidad de personal calificado. En segundo lugar, está el retraso en la entrega del terreno. Ya lo dice. Pero además ahora vamos a ver lo siguiente. Nos vamos a análisis, mira, análisis, y nos vamos a cost análisis. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mira, este es el cursor, lo estoy corriendo a la izquierda para analizar. ¿Qué nos presenta el cronograma? Perdón, el software. Nos presenta, estas son las llamadas curva S, estimado Alejandro, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos acá tiempo en el eje de abscisas y costo en el eje de ordenadas. Entonces, ¿qué? Acá nos presenta dos curvas S y acá dice el cronograma normal. Y acá nos dice en azul, base result with risk. ¿Qué significa eso, Anderson? Con riesgo. Con riesgo. No. With risk significa la curva S con riesgos, Ah, incluyendo claro. riesgos. O sea, ¿qué significa? Acá tenemos una curva S roja
que es la curva S convencional que manejamos todos, pero que no contempla los riesgos. Entonces, esta curva, de acuerdo a lo que está acá, ¿qué nos daría a entender? A ver, voy a poner acá, aprovechando que tenemos, a ver si me permite, a ver acá, a ver, dibujar. A ver, vamos a ver si puedo acá dibujar. Sí, creo. Entonces, ¿qué nos permite analizar esto? Algo como esto. Y además, nos diría, oye, este proyecto terminaría el 25 de julio del año 2023 y el costo terminaría a 18.200.000. Pero con riesgos, ¿qué pasa? Con riesgos, ¿qué ha pasado entonces? ¿Qué ha pasado? Aumentó el plazo y aumentó el costo también. Correcto. Entonces, ¿el plazo cuánto de incremento más tiene, estimado Anderson? 3 meses. 3 meses. ¿Y el costo aproximadamente de cuánto? Es de 1,5 millones más. 1,5 millones. Entonces, la primera pregunta, Anderson, es lo siguiente. La pregunta, ¿cómo interpretas entonces esto del proyecto sin riesgos y el proyecto con riesgos, estimado Anderson? ¿Cuál es tu interpretación? Que el proyecto con riesgos es el proyecto real, como se va a ir desenvolviendo durante la ejecución, ¿no? Tratando de resolver los riesgos que se va interponiendo en el camino. En cambio, el rojo sería pues, lo ideal o lo programado en el expediente técnico. Mimito. Pero la pregunta, Anderson, tu interpretación es correcta. Pero desde el punto de vista práctico del manejo de obras en el sector público, ¿qué representaría este asunto? ¿Podría repetir, por favor, ingeniero? No se escuchó, Cómo se no. cortó. Te decía, lo que tú has dicho es lo correcto, suena a la aplicación teórica conceptual clarísima. Pero la pregunta, ¿qué problemas nos da justamente los riesgos en los proyectos en la vida real, en el manejo de las obras públicas? El atraso en las horas. El atraso. Y muchas veces, Anderson, no solamente el atraso, sino hay muchas obras que se paralizan. ¿Por qué Claro, crees tú que se paralicen? o el sobrecosto que pueda dar. Claro, eso del sobrecosto, pero lo más importante que la causa del sobrecosto es la pregunta. ¿Quién cubre ese 1,5 millones de unidades económicas? El proyecto Claro. llegaría a los 20 millones por efecto de los riesgos. ¿Quién cubre eso? Normalmente la empresa ejecutora realiza un adicional, nos solicita un adicional, pero tendría que sustentarlo también. Ya, mira lo que vamos a hacer acá, mira, estimado, Junior, ¿eh? Siempre contigo vamos a ir trabajando esto para que de esa manera quede claro por tu intermedio para todos. Te voy a borrar las líneas porque si no acá vamos a estar con la confusión esta. Ya está. Mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Mira, en cada riesgo, dice acá, ¿logras alcanzar a ver el riesgo cuál es? Sí, problemas con la disponibilidad del Ya, personal calificado. entonces entramos al registro del riesgo, ¿ya? Y acá dice el propietario, risk owner, propietario. ¿Quién crees que sea el propietario de ese riesgo? Problemas con la disponibilidad personal calificado. Manuel dice. ¿Y? No, olvídate de Manuel. Ah, ya. ¿Quién sería? De este problema, Claro, pues, mm, hay 3 stakeholders, ¿no? El contratista, el supervisor y el cliente. ¿Quién que de ustedes? el contratista. Contratista. Entonces voy a escribir lo que tú me estás diciendo. Contratista. Perdón. Ya, y el gerente del riesgo, por supuesto que el contratista, ¿no? Él nombrará contratista. Ya, entonces lo grabo, ¿ok? Pasemos al segundo. Retraso en la entrega del terreno. ¿Quién será ahí el propietario del riesgo, tú crees? Retraso en la entrega del terreno. Esa es la entidad. Ya, el cliente. Conforme, y Claro. acá también cliente. Listo, lo grabo, ¿ya? Listo. El tercero, vicio oculto del expediente técnico. Bueno, ese sería el consultor que elaboraba o el cliente, ¿no? El cliente, pues el cliente, porque él es el que contrató y él es el que está entregando, entonces el cliente. Entonces le pongo a aceptar. Ciudadanos con pedidos vecinales. ¿Quién sería el propietario de ese riesgo? ¿Contratista, supervisor o el cliente? El contratista.
¿Por qué el contratista? A ver, explícame. Porque el pedido, no, el pedido se lo realiza al cliente en realidad. Correcto. ¿Por qué? Es un pedido. La población reclama y dice, señor, pero entonces el contratista diría, bueno, ya, yo lo asumo, pero el contratista se pone a pensar y dice, oye, pero un ratito, pero esto debería estar en el alcance del proyecto y no está. Y la población dice, pero cuando se hizo el expediente, ¿han venido ustedes a hablar con ustedes? Nadie. Por lo tanto, entonces es el cliente. ¿Sí? Claro. Acá también pongo el cliente. Listo, acepto. Entonces, ahora, conflicto socioambiental. ¿Quién es el propietario del riesgo? El contratista. Ya está, ahora sí, contratista. Contratista. Claro, porque no está manejando las cosas correctamente. ¿Cierto? Claro. Ya está. Y de ahí vemos el último, demora en los pagos. ¿Quién es el propietario del riesgo? Eso sería el cliente, ¿no? Porque el cliente es quien paga. Cliente, claro, el cliente. Siempre y cuando el supervisor de obra esté cumpliendo con sus tareas, ¿no? Podría ser también supervisor Claro. finalmente. Pero espera, ¿qué hemos hecho entonces? ¿Qué hemos hecho, estimado Anderson, con lo que acabamos de hacer en este momento? Hemos destinado las responsabilidades a cada riesgo. Ya está. Entonces, mira, tenemos uno, el riesgo, vamos a poner así, ¿ya? El riesgo 1 es contratista, ¿cierto? Ya está. Sí. Cerramos acá, aceptamos. El riesgo 2, perdón, el riesgo es acá, es el riesgo 2, es el cliente. Riesgo 2, cliente. Y van a ver por qué lo estoy haciendo esto, ¿ya? Cliente. Cerramos acá. El cuarto, vicio oculto, cliente. Riesgo 3, cliente. Ya está. Aceptamos esto, ya está. El riesgo cuarto, cliente. Perfecto. Aceptamos, cierro esto. Conflictos socioambientales, contratista. Riesgo 5, contratista. Ya está. Aceptamos. Y demora los pagos, cliente. Riesgo 6, cliente. Perfecto. Entonces, bien, con esto, nuevamente, hago una simulación Monte Carlo, nada más. Listo. Y tú tenías, acá, perdón, acá voy a borrar esto porque si no, después, para que de esa manera no salga esta cuestión. Listo. Bien, entonces ahora habíamos dicho de que tú tenías así, la duración es, ¿cuál es el riesgo mayor? Problema con la disponibilidad del personal. Ya, ese es Claro. contratista, ¿no es cierto? Ya, disponibilidad personal. Voy a poner, porque si no, no voy a... Personal, ya está. Y el segundo es retraso en la entrega del terreno. Ya está, perfecto. Bien, ahora sí, vamos a entrar, entonces ya hicimos, mire lo que acá se dice. Resumen del proyecto, miren acá, le pongo acá, esta de acá. A ver, Anderson, ¿qué logras ver y explícanos qué está pasando con los datos numéricos aquí, por favor? ¿Qué dice acá? No riesgos. O sea, el proyecto sin riesgos. ¿Sí? O sea, el Sí, proyecto teórico, ¿no es cierto? Entonces, ese proyecto claro. teórico, ¿cuánto tiempo demora? Tenía 330 días de Ya está. duración. ¿Y el monto? 18 millones, Ya está. 275 mil. Ahora, ¿qué dice acá? With risk, ¿qué significa? Proyectos con riesgo. Con riesgo, pero 3 escenarios. Bajo, base, alto. Vayamos al alto, el más crítico. ¿Cuánto plazo necesita, según lo que dice acá? 558 días. Días. Entonces eso significa que hay 200 y pico, o sea, 7 meses más. Y en plata, ¿cuánto, amigo? 22 millones. La 107 diferencia, mil. ponle ya, para decirlo a lo bruto, 4 millones de 4 unidades millones. económicas. Entonces, pero esas 4 unidades, parte, los tiene, ¿cuántos riesgos del contratista? 2 riesgos del contratista y 4 riesgos del cliente. Entonces, la pregunta, entonces, en el peor de los casos, ¿quién está asumiendo más los riesgos? El cliente, ¿correcto? Pero mira lo que vamos a hacer acá también, estimado Anderson, ¿ya? En esto de costo le hago doble clic y busco la pestaña esta de acá. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Cómo interpretáis esta gráfica, estimado Anderson? Observa, por favor. ¿Qué tenemos en las abscisas? ¿Es el costo? Costo. Claro, es el ¿Y qué tenemos en las ordenadas? Probabilidad. claro. Entonces, ¿cómo interpretas la gráfica negra? Mientras mayor es el coste, mayor la probabilidad. No, al contrario.
digamos, acá te dice, ¿no? Que tu proyecto, mire, acá está el valor determinístico. 18, este es el monto del contrato, vamos a decir, ¿ya? En el contrato dice costo directo 18.200.000, pero ese es un contrato fantasioso, pues, porque nunca un proyecto tiene cero riesgos, al contrario, todo proyecto tiene riesgo. Entonces dice, mira, si bien es cierto en tu contrato dice 18.275.700, ese es un número, pero en este proyecto, con un 90% de probabilidad, vamos a llegar a 22 millones de soles. La pregunta, Ya. ¿quién cubre esos 4 millones de diferencia? Entonces diríamos, ajá, eso depende. Depende quién es el dueño del riesgo, ¿correcto? Acá le pongo cancelar, y si tu problema era el plazo, y le pongo acá la última, ¿cómo se interpreta entonces en esta? A ver, ya lo hice el anterior, tú hazlo en este caso, Anderson. ¿Cómo interpretas esta gráfica? Que en 90% los días que necesitas son, no visualizo, creo que 668 días. 558 días. A 558 días, claro. Ya está, pero mira, pero tu contrato, ¿cuánto figura? El valor determinístico. ¿Cuánto es eso? 330 días calendarios. Pero con tu proyecto, con este nivel de riesgo que tú tienes la probabilidad del 90% de llegar a 558 días. Eso significa como 7 meses de mayor plazo. ¿Ok? Entonces, mira, acá le ponemos cancelar y vamos a poner acá un asunto que es sumamente importante. Mira lo que voy a hacer acá. Risk Matrix. Y acá pongo esto para que grafiquen todo. Entonces, acá, ¿qué vemos? El cursor lo puedo hacer así o lo puedo mejor poner acá hacia atrás todo. Entonces, ¿qué observo acá? ¿Qué riesgo es el que está en zona roja, estimado Anderson? La roja de retraso de entrega de terreno. El entrega del terreno. Y la pregunta, ¿quién es el dueño de ese riesgo? El cliente. El cliente. Entonces, ¿cómo interpretamos este único riesgo que estamos viendo? Cuando se presenta en zona roja, ¿qué significa, Anderson? ¿Que paramos, dejamos ahí, nos echamos a dormir? ¿O quién tiene que meter mano para dar solución a ese riesgo? En este caso. El cliente debería. El cliente debería meter mano para matar este riesgo. ¿Cómo lo mata? Entregando el terreno, ¿no es cierto? Pero la entrega del terreno tiene que ser cumpliendo con todos los protocolos establecidos en el contrato y las especificaciones técnicas del cliente técnico. No es el hecho que yo te entrego y dices, oye, pero un momentito, me estás entregando el terreno y acá veo construcciones por todo lado que tú eres el responsable de demoler esas construcciones y me debes entregar el terreno totalmente planito. Entonces, lo mismo. Entonces, eso es el punto. Entonces, acá vemos claramente que el principal, no es que el principal, el dueño de este riesgo es el cliente. Por lo tanto, aquí le toca actuar de manera rápida, tipo bombero, para ¡pum!, matar este riesgo. Anderson, ¿cuáles son tus conclusiones al momento? El cliente. Perfecto. ¿De qué riesgo te debes preocupar tú, por ejemplo? Dinos dos, por favor. En la demora de los pagos y en la... Ese también es el cliente, pues. No, en la disponibilidad del personal. O sea, ese riesgo, mira, y ese riesgo está cercándose a la zona roja. Entonces, ¿qué te dice el software? Y un ratito, Anderson, por favor, mira, está cercano a la zona roja, por lo tanto, si no actúas ahorita, se va a convertir en un efecto de mayor plazo, mayor costo. Y ahí sí no vas a poder reclamarle a nadie, porque tú eres el dueño de ese riesgo. claro, ese es el que debería actuar entonces. Conforme. Entonces, acá está. Los riesgos que están en rojo, evidentemente significa que hay que actuar de inmediato. Los riesgos que están en el ámbar, como el semáforo de las carreteras, las vías, está en ámbar. ¿Qué significa? En observación. Y estos riesgos están en verde, por supuesto, en observación. Vamos a ver si acá nos sale este software. Ah, perdón, no salió. Entonces, de todas maneras, entonces, ya estamos viendo esto. Ok, entonces vamos a ver acá, nuevamente esto. Ya lo tenemos, la curva S. Ahora vamos a ver esto, nosotros del GAN. Miren, observen lo que tenemos aquí. ¿Qué nos muestra el software? Nos muestra lo siguiente. ¿Cómo se interpreta esto de acá? Que el proyecto puede ser terminado antes, acá, o puede ser terminado después. Todo depende cómo se manejan los riesgos. Y además, ¿qué me muestra a mí? Este riesgo en rojo es el retraso en entrega del terreno. Entonces, nos muestra de manera gráfica
el riesgo asociado a la tarea. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, acá está. La pregunta entonces, de acuerdo a lo que has visto, por supuesto, en este momento de manera tan rápida, la pregunta es, oye, ¿cuál es la importancia entonces de la gestión de riesgos, estimado Anderson? Es para poder terminar en los plazos que se correspondan, ¿no? Y que no exista un sobrecosto o más que todo paralizaciones en las obras. Así es. Ahora, mira, acá rápidamente se ha visto, mira lo que acá he hecho también. Perdón, estaba análisis. Ok, acá he puesto actividades, tareas cruciales. O sea, está en rojo todas esas tareas que son críticas. Pero ahora vamos a hacer otra cosita más, mire, para todos ustedes. ¿Ah? Hemos dicho que el riesgo, a ver, en costo vamos a ponerle, ¿ah? Para ver costo, el riesgo más alto que genera para lo que es el costo del proyecto es el retraso en la entrega del terreno. Pero antes de hacer otra cosa, yo les voy a pedir, por favor, que tomen una foto en este momento de esta manera. Ahí tomen una fotito, por favor. Ya, háganme el favor, tomen una foto en modelos para hacer un asunto que quiero mostrarles a todos ustedes. Ya, tomen la foto, por favor. Ya está, gracias. Ahora, yo voy a hacer, digamos acá, modelos de gestión. Ok, perdón, esta no es. Un ratito voy a hacer una copia antes que se me vaya ahí la imagen de esa vista. Ya está. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Están viendo la curva S, no, amigos? Sí, ingeniero. Ya, listo, miren lo que voy a hacer, ¿ah? El riesgo para el costo más alto, Anderson, ¿cuál era? El retraso de entrega de terreno. Ya, listo. Entonces, mire, entro ese riesgo. Y acá, ¿qué dice, estimado Anderson? Que el riesgo está abierto o cerrado. Abierto. Ya está. Entonces, ¿qué pasa si lo cierro? ¿Qué significaría si cierro ese riesgo, estimado Anderson? ¿Cómo simulo que ese riesgo ya lo cerramos? Cuando ya se entregó el terreno, ¿no? El Cuando terreno, ya correcto. Entonces, yo le pongo acá cerrado y le digo aceptar. El software me pregunta, ¿está usted seguro, señor, que quiere hacer el riesgo? Le digo que sí. Entonces, mire, el icono ya es diferente. Pero como ya cerré ese riesgo, le hago otra simulación Monte Carlo. Y acá muestro la curva. Entonces, ¿la curva tuvo alguna variación o no? con el Anderson, ¿qué anterior. dices? El anterior era 22 de octubre. No, ¿No ha tenido variación? no. Sí ha tenido En los variación en el costo. costos ha disminuido 100.000 Ah, que el soles. costo. Correcto. Entonces, Claro. justamente, entonces, esto también, por favor, tómenle la foto. Ya, entonces, yo también estoy tomando. Tómenle la foto, por favor, a eso primeramente, para que de esa manera no perdamos la imagen. Estamos esperando. Listo. Ahora sí. Entonces, yo acá agrego una vista y ya está. Entonces, aquí entonces comenzamos a ver, voy a compartir esta parte para que de esa manera tengamos seguridad de lo que estamos haciendo. Ya está. Entonces, miren, aquí está. Entonces, en este caso, esto es con el riesgo de la disponibilidad de terreno que estaba actuando. Entonces tenemos acá 22 y digamos acá el costo está prácticamente en los 20 millones. En la siguiente, perdón, ¿qué hice? A ver, un ratito. Ok, perfecto, ahí está. Sí se nota. Acá está el más alto el costo y en esta baja el costo. ¿Se dan cuenta un poquito? Varía. Cambia en el costo. Entonces, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer todavía mucho más un ratito. Voy a salir de acá. Un momento, por favor. Entonces, voy a compartir el software. Un momento, por favor. Ya, acá comparto eso. Muy bien, acá estamos viendo ya el software. A ver, un ratito. Ya. Entonces, veo el registro de riesgos y digo, demoren los pagos. A ver, en el plazo, vamos a ver acá. Duración. Listo. Ya, disponibilidad puede ser acá. Este que está acá, también lo cierro.
¿Ok? Estoy cerrando dos riesgos. ¿En qué momento cerraría eso? Cuando ya tenemos todos los profesionales listos, ¿no es cierto? Entonces me voy otra vez a análisis, a la curva. Ajá, ¿qué pasó, amigos? Entonces, ¿cuál es la conclusión, Anderson, ahí? Que mientras se va cerrando, ¿no? Los riesgos, va mejorando la obra, tanto en los costos, en el plazo, se va reduciendo. Por supuesto. Entonces, ¿eso qué nos está demostrando de manera objetiva? De que si hacemos una gestión adecuada y oportuna de los riesgos, podríamos acercar la curva con riesgo al azul a la curva roja sin riesgos. Entonces, Claro. ese es el punto que yo quería, por favor, Anderson. Entonces, luego de, a ver, piensa un ratito, te doy un minutito para que guardes silencio, pero analiza todo lo que se ha hecho y tú mismo das las conclusiones de esta acción que hemos hecho en este momento. Pero te vamos a dar un minutito para que pienses, ordenes tus ideas. Ok, Anderson, ahora sí, ¿cuáles son tus conclusiones de lo que hemos hecho con este ejercicio, con la utilización de este software? Claro, que este software nos ayuda a identificar los riesgos que se va a dar en una obra o en un proyecto, y que estos riesgos se pueden identificar e ir solucionando de manera individual, ¿no? Para ver, y también nos permite visualizar cuáles son las diferencias o cómo se va comportando el proyecto, tanto en el costo y el costo y el tiempo, con cada solución que le damos a cada riesgo. Correcto. ¿Y cuáles serían los puntos críticos, si se quiere, o los puntos calientes, donde los cuales todas las personas profesionales relacionadas con los proyectos de construcción, sobre todo públicos, que deben tomar en cuenta en la gestión de riesgos? ¿Cuáles son los puntos? O puntos claves o puntos calientes. Y por Bueno, como favor, en este caso, sacar una fotito, perdón, disculpa, Anderson, saquen una fotito de la curva como está mostrada, por favor. Te escuchamos, Anderson. a ver, porque hemos visto que uno de los puntos sería, más que todo lo que va como responsabilidad al cliente, sería la entrega de terrenos, los pagos, anuales. Ya. Ahora, pero eso que estás diciendo es lo correcto. El punto caliente es evidentemente que no es suficiente con identificar los riesgos. La clave está en identificar los riesgos e identificar al dueño del riesgo. Ese es un punto caliente. ¿Qué otro punto caliente tú crees, estimado Anderson? Mm, no. Ok, no importa, no te preocupes, Anderson. Muchas gracias por tu participación. Por favor, a todo el salón máximo, ¿qué nos dices, por favor? Adelante. Ingeniero, buenas noches. Una consulta, bueno, mi primera consulta es, ese RIX Analysis es un complemento del MS Project, ¿cierto? O sea, para yo poder tener ese software tendría que insertarlo dentro del MS Project. No, yo les voy a pasar en este momento a qué enlace deben entrar para que de esa manera bajen este software y lo tienen que bajar porque la siguiente sesión que va a ser el sábado vamos a trabajar con esto, ¿me entienden? Pero lo que pasa es que yo ahora me he adelantado al punto. ¿Ya? Yo les voy a pasar en este momento el enlace. Ahora, evidentemente que acá ahorita les comento, un ratito, ya está, perfecto. Voy a compartir, no sé si están viendo acá, voy a compartir esta paginita. ¿Ok? Y el enlace se los paso. ¿Ok? Si nos pudiera Entonces, pasar un ejemplo. sí.
Ok, ya lo tienen en el chat del Zoom. Ok, ya lo tienen en el chat del Zoom. Ahí lo pueden bajar el software. Entonces decía, este software, por supuesto que se pone, está vinculado en la vinculación la siguiente, WBS, MC Project y Risky Project. Se vinculan. Eso sí me parece que hemos hecho en una de las sesiones. WBS, MC Project y Risky Project. Ya. Mi segunda pregunta es, ahorita, bueno, la curva de color azul no está igualada a la curva de color rojo porque todavía hay riesgos que no se han cerrado, ¿cierto? Por Es por ello supuesto. que tengo el mismo precio, pero tengo a diferentes días que termina, digamos, el proyecto. Claro, por supuesto. Ahora, Y nunca una se va a cosa, cerrar, ¿ah? Nunca se va a cerrar porque los riesgos no los puedes eliminar plenamente. Se está viendo la curva final, ¿no? sí, y Ya, otra mira. consulta, Espera, cuando espera, Máximo, normalmente espera un ratito, espera, Máximo, un ratito. Mira, Máximo, nunca vamos a lograr que la curva azul llegue a ser la curva roja. ¿Por qué? Porque cuando se identifica un riesgo, ese riesgo tiene una respuesta y la respuesta tiene un costo. Entonces, hay un momento que tú implementas una respuesta, inmediatamente la respuesta tiene un costo. Entonces, por lo tanto, quiere decir que el costo del proyecto aumenta. Entonces, nunca vamos a lograr esto. Lo que sí necesitamos es identificar los riesgos del saque. Y además debemos lograr que todas las partes involucradas con el proyecto estén plenamente conscientes que hay que hacer gestión de riesgos en el proyecto. Ese es el punto. Entonces, lo que nos hace falta ahora es que en la ley 3225 esté contemplado el análisis cuantitativo de riesgos. Ahora sí, Máximo, ¿cuál es tu siguiente parte? ya justo usted me ha respondido eso, o sea, en la ley 3255 dijo. 3225. 3225. Ya, bueno, usted me ha respondido parte de lo que le iba a consultar, ¿no? Y disculpe, Claro, ¿el sí. programa también te bota una curva reprogramada? Bueno, la curva reprogramada es una nueva línea base, ¿no es cierto? Entonces tú grabas tu archivo, grabas la nueva línea base con otro nombre y te lo vas manejando, ¿no? Interesante. Sí, Pero estaría claro, bueno para aplicarlo en la empresa. mira, porque justamente tú tienes otra posibilidad acá. Mira, cuando le pones el track, ¿qué significa? Tú puedes, digamos, trabajar el valor ganado en el software, porque tú vas poniendo los avances de las tareas. Entonces te va a dar el valor ganado. ¿Ok? Entonces puedes hacer seguimiento de la curva. También. Esa es otra ventaja correspondiente. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda más, algún comentario? ¿Qué les parece la conclusión de la parte que estamos viendo ahora? Por favor, a ver qué otra conclusión tienen del manejo de riesgos, por favor. Son interesantes. Mauricio, ¿qué nos dices, por favor, Mauricio? Ingeniero, disculpe, una última acotación, Ingeniero, ¿se ¿cómo podrá? no? Adelante. Si nos pudiera pasar un ejemplo, si fuera usted tan amable para poder guiarnos, ¿no? Por favor. Así cualquiera para, más que todo para estar preparados para la siguiente clase y ¿Cómo poder no? Les seguirle voy a la pasar, hilación. está bien, he quedado en pasarles ese modelo del Benzín y Sí, les voy del a pasar vecino. el archivo de este proyecto. Muchas gracias. Ya, pero ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso? Todo va entre toma y daca, ¿me entienden? ¿Cuál es el compromiso? Que el día sábado todos los equipos deben tener su archivo de este que les voy a pasar, por lo menos con 12 riesgos. ¿Ahorita cuántos riesgos tiene? Ahorita tiene, creo, 6, si no me equivoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El compromiso está de que todos tengan, tiene 6 riesgos. Vamos a pedir 12 riesgos. O sea, que le aumenten 6 riesgos, hagan el ejercicio, hagan la simulación y el día sábado, equipos por así al azar, voy a plantear para que presenten sus curvas. ¿Sí? Ok, ingeniero. Listo. ¿Algún comentario más, por favor, de otros de ustedes que quiera comentar sobre la importancia del manejo de los riesgos, por favor? ¿Alguien más Buenas que... noches, buenas Adelante. noches, ingeniero. Disculpe, solo para aclarar, o sea, vamos a hacer un similar a este programa con los riesgos, eso entiendo. Sí, decía, mira, Carlos, vuestro compañero me dijo que le pasara un ejemplo del Risky Project, ¿sí? Y yo Sí, respondí que les voy a pasar este archivo que he presentado
así como está en este momento, y usted lo que va a Ok. hacer, en ese mismo, perdón, disculpe un ratito, en ese mismo proyecto le van a aumentar 6 riesgos, de tal manera que tenga 12 riesgos, y van a hacer la simulación y van a presentar sus curvas de resultados. Eso es lo que van a hacer. Ok, sí, en todo caso sería trabajarlo en la misma plantilla, En el mismo ajá, software. adjuntar 6 riesgos más y Exacto. presentarlo en la siguiente clase, ¿no? Perfecto. Eso es lo que Sí, se va a hacer. ¿Sí? listo, Bien, listo. un comentario, por favor, de la importancia de la gestión de riesgos, por favor. Esa es la parte que quiero. Adelante, Carlos Paulino. Ingeniero, buenas noches. Tengo una duda sobre A el ver. programa. ¿Usted cómo ha mostrado una curva S con todos los riesgos? ¿Usted entonces se recomendaría usar el Risky Project para los expedientes? O sea, Pero, por- antes de presentar la curva es como tradicionalmente lo hacemos, ¿no? mira, Entonces, con este Carlos, programa nos muestra con los riesgos un poco más de tiempo de lo que nos saldrían normalmente en el project, ¿no? Entonces, si usamos este programa, sería recomendable usar la mira, curva y el cronograma nuevo con los riesgos. mira. Justamente tú has tocado un tema que es sumamente importante. Fíjate, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, un ratito, ya mira, voy a presentar acá justamente un archivo rápido para que mostrar lo que quiero mostrar, ¿ya? Entonces un ratito, acá, perfecto, voy a compartir. Para contestar tu pregunta, voy a compartir este archivo. Este es otro archivo. Este no les voy a pasar, les voy a pasar de la carretera vecinal. Entonces miren, estimados, este archivo tiene como, pues, 700 tareas. Es bastante grande. Este es el Alto Piura. ¿Ya? Entonces, perfecto. Acá de frente voy a hacer la simulación. Incluso demora más, ¿se dan cuenta? Ya está. Ya hice la simulación y voy a hacer lo mismo. Acá voy a mostrar esto y acá miren lo que se ve. Este archivo, ¿qué nos dice? Y vamos a ver de frente el resumen. Sin riesgos, 295 millones de soles. Con riesgos podría llegar hasta 324 millones de soles. Y si acá me pongo a doble clic y acá pongo esto, acá lo dice, ¿no? 295 millones, pero con 90% de probabilidad llegaría a ¿cuánto? A 325 millones. ¿Cuál es la diferencia? 5 para llegar a 300 y acá 25, 30 millones de soles. Entonces, ¿cómo se interpretan las cosas, amigos, acá? Dice, oye, mira, tal como está el expediente, en este momento, si salimos a licitación, ¿cuánto es la diferencia de costo que tiene? 30 millones de soles. ¿Quién preguntó, por favor, para que me ayude rápidamente a un ejercicio matemático que vamos a hacer? Yo, ingeniero. Ya, Carlos Paulino, mira, 30 millones es el plus por los riesgos, ¿no es cierto? Sí. Ya, ahora, 30 millones entre 295, ¿cuánto da, por favor? 30 millones entre 295 millones. Eso en porcentaje. 950 millones, ¿no? No, estoy diciéndote 30 millones de soles entre 295 millones, que es el costo directo. 0.10. O sea, 10%. Sí, 10%. No puede ser, ¿no? Un poquito más tiene que ser. Mira, 30 millones entre 295. 30 millones. Entre 295 millones. Ya, dime el valor así rapidito. Sí, voy a dividirlo. Mm, 10% me sale, Ya está ingeniero. bien, no hay problema. Ya, Ajá. 10%. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo interpretamos ese 10%? Tal como está el expediente, en este momento estaremos teniendo un sobrecosto del 10%. La Mm. pregunta es, Carlos Paulino, ¿qué opinas tú si fueses el cliente, el propietario, la entidad, la unidad ejecutora pública? ¿Qué Bueno, opinarías de ese punto? bueno, desde una vista
de la entidad sería en pérdida, ¿no? Pérdida económica. Eso generaría Ya. un desbalance. Ya, pero mira, pero ¿sabes qué? Ese análisis rápido está bien, pero hay que ver de la manera siguiente. La pregunta es, tal como está el expediente, nos estaría generando un 10% de sobrecosto en el proyecto. La pregunta, si en este momento salimos a licitación y vamos a tener un 10% sobrecosto, la pregunta, lo más probable, ¿qué cosa es? ¿Que sea menos del 10% o que sea más del 10% lo realmente que se pueda tener como Más, sobrecosto? que sea más Más, ¿no del es cierto? 10%. Sí, más Ya del está. 10%. Entonces la pregunta sería la siguiente. Oye, ¿es correcto, es procedente, es oportuno salir a licitación con este expediente tal como está? ¿O qué tenemos que hacer? No, no sería No oportuno, ¿no? sería O sea, oportuno. No sería oportuno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Echar para atrás la licitación. ¿Y qué significa echar para atrás la licitación? Es revisar el expediente técnico para de tal manera que no llegue al 10% de sobrecosto al inicio, sino que esté máximo, creo yo, un 6% o un 5%. Entonces, ¿eso qué significa? El análisis cuantitativo también lo vamos a emplear para decidir sacar una licitación. ¿Qué claro. opinas de eso, estimado Carlos Paulino? Yo pienso que todas las consultorías que nos dedicamos a hacer expedientes técnicos deberíamos implementar, ¿no? Por Este supuesto, sistema de yo creo que esa es gestión la principal y, conclusión. y darle una recomendación a la entidad, ¿no? Con los datos estadísticos que estamos sacando, darle a la entidad, ¿no? Y dejar en manos de la entidad ya que decida si es que sale a licitar Claro. o no con el expediente técnico. O sea, ¿qué cosa significa esta conclusión que acabamos de llegar en base a tu pregunta, Carlos Paulino, y por lo cual te agradezco y que todos tus colegas están escuchando? ¿Qué debería ocurrir? Que la ley 3225 diga, todos los expedientes técnicos que se hacen en el Perú para las obras públicas deben ser sometidas a un análisis cuantitativo y máximo sobrecosto en base al expediente técnico debería ser máximo 4%. Se aceptan valores menos al 4%. ¿Eso qué significa? Que todos los consultores que van a hacer un expediente técnico tenían que hacer su análisis de riesgo y ya la total debe ser menos del 4%. Con lo cual, ¿qué hacemos? Entregamos expedientes a los contratistas para licitación con un potencial 4% de sobrecosto. Y además vamos a manejar durante todo el proceso de la obra, durante todo el plazo de ejecución, la gestión de riesgos máximo con un 4%. Y además, como sabemos quién es el dueño del riesgo, cada uno tiene que administrar sus riesgos. Si no lo administra correctamente, ¿qué debemos hacer con cada uno de los tres involucrados? Cliente, supervisor y propietario, contratista, perdón, Carlos Paulino. Mm, ¿Puedes repetir la pregunta, Te ingeniero? repito la pregunta, mira, ¿qué ocurre? Como ya sabemos que es un 4% máximo aceptable, entre comillas, pero además sabemos que ese 4% ya sabemos de cada riesgo quién es el dueño. Imagínate tú que en un proyecto que se va a sacar sale que hay 20 riesgos, 21 mejor, ¿ya? Donde 11 riesgos son del cliente, 5 riesgos es del propietario, perdón, del contratista, y 5 riesgos son del supervisor de obra. Entonces la pregunta es, oye, mira, ¿qué cosa dicen las bases de licitación? Perfecto, mire, cada proyecto tiene que salir con un sobrecosto no mayor del 4%. Pero además, todos los riesgos identificados al momento de que se establezca el contrato, los riesgos previsibles tienen un dueño. La cosa sería de que de aquí en adelante se hace una licitación y cualquier riesgo que genere un impacto en costos y que además se demuestre que el dueño del riesgo no gestionó adecuadamente ese riesgo, él se come sus tachuelas y sus vidrios rotos. ¿Qué Ya. significa eso, Carlos? Entonces, como ya se ha hecho una gestión de riesgo adecuada en el expediente técnico y ya tenemos probabilidad de identificar quién va a ser el agente que ocasione, ¿no?, el riesgo, el problema. Entonces, el encargado de hacer los TDR de licitación en la sección de penalidades podría, ¿no?, Eh, poner sanciones si en caso sucedan esos tipos de riesgos. Correcto. Y ¿sabes qué? Para terminar la sesión, porque hemos hecho a las 10:30, es lo siguiente. Todos los expedientes técnicos serán elaborados con un máximo 4% de sobrecosto al momento de la licitación. Pero además,
no se aceptará ningún expediente técnico donde cualquiera de los riesgos identificados sea el dueño, el propietario o el cliente. No se acepta. ¿Qué significaría eso, Carlos Andes? Con eso termino contigo, para que de esa manera, Carlos Paulino, perdón. ¿Qué significa eso que acabo de decir? Ah, Que se claro. acepte un expediente técnico, pero siempre y cuando todos los riesgos, ninguno de esos riesgos, sea el dueño, el cliente o el propietario, o el Ah, ya. Estado peruano. Claro, entonces, en ese sentido, le daría más responsabilidad al tema del supervisor y al tema del contratista, y generando, así así no genera gastos para la entidad, no sea a la gestión pública. Perfecto. Nelson, y contigo terminamos. Nelson Aurelio Albino, ¿qué nos dices? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, lo que le iba a comentar, bueno, desde mis compañeros de un inicio, era sobre las fechas del benzín, para poder determinar qué fecha se puede entregar, ¿no? Hoy se había quedado que se iba a entregar el trabajo final, pero según los ejemplos que han expuesto mis demás compañeros, hay variables que falta definir. No sé si nos podría dar plazo para entregar el día sábado a la noche o el domingo, ¿no? Estábamos dialogando con nuestros compañeros para poder un poco analizar más las brechas y Ya, poder... domingo, ¿qué fecha es, estimado? El domingo, a ver, es... Un momento, por favor. ¿Cómo no? El día 19. Día 19 de febrero. Ya está. Sí, Listo, ya aceptado. Tercera ya. versión del modelo Benzín, el día 19 de febrero. Ya, y Sí. el video, el 18 de febrero, como se ha dicho. Ah, ok. Ya, listo, conforme. Sí, Pero espérate un ratito, Nelson. ¿Cuál es sí, tu sí, conclusión de la ingeniero. sesión de ahora? De los riesgos. Ya, bueno, con la curva, ¿no? Como se había determinado, es una forma de, bueno, yo lo entendí que es una forma de análisis para ver la funcionalidad de las brechas, o sea,